Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, un saludo desde Chile, de Palabra de Vida Chile. Mi nombre es Álvaro Villablanca y hoy día quiero compartirte acerca del pasaje de la hora silenciosa que nos toca en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 13. Antes quiero hacerte una pregunta. ¿Recuerdas una fecha importante o clave en tu vida? Bueno, si yo te digo el 3 de diciembre de 1993, quizás no se te venga nada a la mente, pero para mí fue un momento inolvidable. Fue el día en que ella dijo sí. Ella fue Estela, mi esposa, y ese sí dio inicio ante Dios lo que sería una nueva experiencia en la vida de ambos. Comenzaba a formarse una nueva familia y de ese momento ya han pasado preciosos 30 años. Alguien dirá por ahí, ¡qué aguante, Estela! Ya lo creo. Bueno, la verdad es que siempre es importante recordar las fechas que dieron inicio a algo importante. El pasaje de hoy nos relata uno de esos momentos y yo diría uno de los más importantes en lo que se refiere a la vida cristiana. Es el inicio de la iglesia. Y en todo el libro de Hechos que estamos estudiando, se nos presenta cómo iba formándose esta maravillosa idea salida directamente del corazón de Dios. Leamos el pasaje. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Quiero que veamos este pasaje en tres momentos claves. Al primer momento lo llamaremos cumplimiento de la promesa. Pentecostés en griego significa 50. Era la fiesta judía que recordaba principalmente el momento en que Moisés recibe de parte de Dios la ley en el monte Sinaí. Se celebraba 50 días después de la Pascua. Era un evento muy masivo donde concurrían a Jerusalén muchos judíos venidos de diferentes partes del mundo conocido en esa época. Habrás leído ya en los días anteriores que el Señor había anunciado este acontecimiento. En el capítulo 1, verso 5 dijo, «Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Y en el versículo 8 anticipa que recibirían poder para ser testigos de Cristo. Pero también era el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento hecha en el libro de Joel, capítulo 2, y anticipada y afirmada por Juan el Bautista en Lucas 3:16. El doctor Stephen Davis destaca en su comentario de estos pasajes que este suceso extraordinario fue audible, cuando dice estruendo, visible, cuando menciona un fuego como un fuego, y verbal, las lenguas. Él lo llamaba, el doctor, el último Pentecostés, pues se estaba con ellos cerrando una tradición y festividad en el contexto de la entrega de la ley para dar paso a una nueva era de gracia y revelación del misterio que el apóstol Pablo llamaría el misterio de Cristo, la Iglesia, en Efesios 3:4.
Fue un momento único e irrepetible, dadas las señales tan notorias y sobrenaturales, y que los discípulos les capacitaría para su misión. Junto con ver este momento único, también notamos la reacción de los que lo vieron. Lo llamaremos en segundo lugar conmoción de las personas. Lo sucedido no podía dejar indiferente a nadie. Así fue que entre los visitantes a la festividad llamó la atención lo sucedido y se acercaron para saber qué pasaba. El versículo 5 del capítulo 2 nos dice que habían de todas las naciones bajo el cielo. Y en los versículos 9 y 10 menciona varios lugares de donde procedían. Eran judíos que viviendo fuera de Jerusalén venían convocados por esta importante festividad. No entendían qué estaba sucediendo. ¿Cómo reaccionaron? Algunos atónitos. Era algo poco habitual. Nunca antes en otra celebración semejante había sucedido lo que ellos podían oír y ver. Estaban también maravillados. Galileos, hablando en otro idioma, si para la mayoría eran personas ignorantes y sin nada de educación. Y también confundidos. Su apacible espera de un cumplimiento de la tradición se veía confrontado con algo increíble e inexplicable. No entendían por qué estaba sucediendo ni para qué. Sin lugar a dudas, aquello era algo demasiado importante como para no reaccionar así. De seguro ellos habrán pensado, hay una explicación para todo lo sucedido. Esto nos lleva a nuestro tercer momento, comunicación de la palabra. Cada persona presente podía escuchar claramente el mensaje que los apóstoles daban, y además en su idioma. El versículo 11 menciona que el mensaje consistía en las maravillas de Dios, probablemente expresiones de gozo y júbilo respecto al Padre y su obrar en las vidas de ellos. Esto daría paso al momento que Pedro hablaría a toda la multitud reunida a partir del verso 14, anunciando el mensaje del Evangelio. Entre ellos hubo quienes la recibieron con gozo, pero también quienes se burlaron acusándoles que estaban ebrios. Hemos mostrado tres momentos claves alrededor de Pentecostés. Uno, el cumplimiento de la promesa. El Espíritu descendió tal como Dios lo prometió. En segundo lugar, la conmoción de las personas. Nadie quedó indiferente a lo sucedido. Y finalmente, la comunicación de la palabra. Era el propósito final para este gran evento. Finalmente, ¿qué podemos aprender de todo esto? Algunas lecciones prácticas para nuestras vidas. Primero, Dios es fiel y cumple sus promesas. Pero es necesario que tengamos la actitud correcta de aguardar confiando en Él, buscando estar en unidad con el pueblo de Dios. Segundo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la comunidad de creyentes que el mismo Señor preparó, su novia por quien se entregó dando su vida en la cruz. Es una asamblea de personas de toda lengua, raza y nación, sin exclusiones. Tú y yo, si recibimos a Cristo como Salvador personal, pertenecemos a esa comunidad y debemos comprometernos en servir en su expresión local, en el lugar donde estamos y así honrar al Señor. En tercer lugar, una vida bajo el control del Espíritu Santo es aquella que está preparada para ser testigo del Evangelio en el mundo. El Señor capacitó a los suyos para esta tarea, y tú y yo también disponemos del poder, la guía e influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser testigos de Él. Al querer hacer lo que Dios nos pide, en cuarto lugar, y a lo que Él nos envía, siempre habrá oposición, diciendo lo que no es correcto y aún amenazándonos por hablar la verdad del Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Lo que vivieron aquellos hombres aquel día les capacitaría para cumplir con la gran comisión. Pero hoy nosotros también somos enviados, ya morando el Espíritu Santo en nosotros y teniendo sus dones como herramientas más que suficientes para hacer la labor. Cada uno tiene una fecha memorable en su vida. Y Pentecostés es esa fecha memorable en la vida de la iglesia y en cada creyente. Allí estuvo y está el impulso de Dios para cumplir con la gran comisión. No hay excusas. Está el llamado del Señor para ir.
y está el combustible divino para seguir su Santo Espíritu. Solo hagamos lo que debemos hacer. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.